tardes, mi nombre es Franz, yo soy profesor de idiomas extranjeros como inglés y francés y yo enseño en un colegio que se llama Colegio Fayros en la República Dominicana como docente de inglés y francés. Y hoy yo voy a ayudar a los alumnos que tienen problemas para entender las materias como francés e inglés. Aquí tenemos un curso de francés. Yo sé que hay muchos alumnos de hispanohablantes que tienen dificultades para entender o para diferenciar los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, los pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. Hoy vamos a ver los adjetivos posesivos en francés. Los adjetivos posesivos en francés se dice les adjectifs possessifs. Antes yo voy a leer en francés y después voy a traducir para que ustedes entiendan lo que voy a hacer. Aquí tenemos curso de francés. Cours de français. Les adjectifs possessifs. Public cible. Élève hispanophone. Niveau A1, A2. Objectif. Comprendre et utiliser les adjectifs possessifs pour parler des personnes, des animaux et des choses. Introduction. Les adjectifs possessifs indiquent à qui appartient une personne, un animal ou une chose. En français, ils varient selon le genre masculin et féminin et le nombre singulier, pluriel du nom qu'ils accompagnent. Vamos a quedar aquí. Vamos a explicar. Dice curso de francés, los adjetivos posesivos. Aquí tenemos los alumnos hispanohablantes como del nivel A1 o A2. Pero se puede usar también este curso para los alumnos de primero hasta sexto de secundaria también. Dice introducción, los adjetivos posesivos indican a quién pertenece una persona, un animal o una cosa. En francés, según el género masculino, femenino y el número singular, plural del nombre o del sustantivo que ellos acompañan. Aquí tenemos la pizarra de los adjetivos posesivos con su traducción. Y aquí tenemos los pronombres personales, que es je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Vamos a traducir. Cuando dice je, como dice en español, yo, tu es tú, il es él, elle es ella en español, nous es nosotros, nosotras, y vous, vosotros, vosotras. Ir con S al final significa ellos en español y él con S al final significa ellas. Aquí tenemos il sin S, que es masculino singular, y él sin S, que es femenino singular. Y ir con S al final es masculino plural y él con S al final es femenino plural. Aquí tenemos masculino singular del adjetivo posesivo. Dice mon, ton, son, notre, votre, leur. Repita conmigo. Mon, ton, son, notre, votre, leur. ¿Cómo se traduce los adjetivos posesivos masculinos singular en español? Dice mi, tú, su, nuestro, vuestro, su. ¿Ok? Y ahora femenino singular, que es ma, ta, sa, nuestra, vuestra, su. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre los adjetivos posesivos masculinos singular y femenino singular.
Dice en español masculino singular. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Femenino singular en francés. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. La traducción de mon en español, que es mi, ton, que es tu, son, que es su, notre, que es nuestro, porque es masculino singular, votre, que es vuestro, masculino singular, y leur, se pronuncia leur, no se dice leur, pero leur, significa su. Y femenino singular aquí tenemos ma, en español se dice mi, ta, que es tu, sa, que es su, notre, se pronuncia de la misma forma que masculino singular, pero es diferente, la traducción en español es diferente. Cuando dice notre para femenino singular, en español se dice nuestra. Y cuando se dice votre para femenino singular, c'est vuestra, y leur es su. Aquí tenemos plural, masculino plural. Me, te, se, no, vos, leur. De la misma forma, para el femenino singular también se dice me, te, se, no, vos, leur. En español tenemos la costumbre de pronunciar la letra S, pero en francés la letra S es muda. ¿Ok? No se pronuncia la letra S al final, pero se dice me, te, se, no, vos, leur. No podemos decir mes, tes, ses, nos, vos, leurs. No podemos decir eso. En francés se pronuncia me, te, se, no, vos, leur. Y vamos a coger un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos masculino singular que es mon, y me gustaría cambiar el masculino singular al masculino plural. Entonces sería me. El masculino plural me. Aquí tenemos mo. Si gustaría, por ejemplo, si quisiera cambiar mo por masculino plural, yo tengo que decir me. Y si quisiera cambiar también ton en masculino plural, sería te. Son sería se. Notre sería no. Votre sería vos. Leur sería leur, de la misma forma, pero tiene una S al final. Ok, bien. Aquí tenemos, dice, mon, ma, mon, masculino singular, adjetivo posesivo, ma, femenino plural, adjetivo posesivo. Se traduce como una sola forma en español, que es mi. Ton, que es masculino singular, por ejemplo, ton. Ta, femenino singular, dice tú. Pero plural, ¿cómo podemos cambiar masculino plural y femenino plural en español? O cómo vamos a traducir me, que es mis, te, que es tus, se, que es sus, no, que es nuestros, nuestras, vos, que es vuestros, vuestras, y leur, que es sus. Ok, vamos a utilizar algunos ejemplos. Aquí tenemos mi hermano. En francés se dice mon frère. Mon frère. Hermano es el sustantivo y mi es el adjetivo posesivo. Pero el sustantivo
¿Cuál es el género del sustantivo? Es masculino. Entonces, vamos a poner mo antes del sustantivo. ¿Por qué tenemos que coger mo? Porque hermano es masculino singular y vamos a poner mo. Y aquí tenemos ma sœur. Ma sœur en español se traduce por mi hermana. Mi hermana. Ma sœur. Mi hermana. Entonces, mi hermana es femenino singular. Para decir en francés mi hermana, vamos a coger o vamos a elegir el adjetivo posesivo ma. ¿Por qué elegimos ma? Porque sœur es femenino singular y tenemos que coger ma. Y tenemos aquí mi perro. Mi perro en francés se dice mon chien. Mon chien. Mon chien. Perro es masculino singular, entonces para decir en francés se dice mon chien. Y elegimos el adjetivo mon. ¿Por qué? Porque chien es masculino singular. Aquí tenemos ma chatte. Ma chatte, que es mi gata. Mi gata. Ma chatte. Chatte en español se traduce por gata, pero elegimos el adjetivo posesivo ma. ¿Por qué elegimos ma? Porque chatte es femenino singular. Aquí tenemos me livre. No se dice mes livres, pero me livre. Me livre. En español se traduce por en español mis libros. Mis libros. Aquí en el francés se dice me livre porque elegimos me. Porque livre al final tiene S. Y cuando un sustantivo en francés tiene S, vamos a decir que este sustantivo es plural. Y entonces, para decir mis libros en francés, ¿qué adjetivo posesivo vamos a elegir? Mon, ma, ton, ta. No. Aquí tenemos muchos libros. Cuando dice mes livres, son muchos libros. Muchos libros. Entonces, elegimos el adjetivo posesivo me. No olviden que me podemos usarlo también para femenino plural. Pero aquí, libros es masculino plural y me es adjetivo posesivo masculino plural. Regla importante. Dice, antes de un sustantivo femenino, empiezan por una vocal, se usa o se utiliza mon, ton, son. Antes o delante de un sustantivo femenino singular, empieza por una vocal, se usa o se utiliza mon, ton, son. Al lugar de ma, ta, sa. Ejemplo, aquí tenemos mon ami. Mon ami. Ami con una E al final se traduce en español por amiga. Y ami sin E al final se traduce por amigo en francés. Seguimos. Aquí, ¿por qué no se dice ma ami? Ma ami. Es para evitar el encuentro de dos vocales. Para evitar el encuentro de dos vocales, entonces la regla importante en francés dice, antes de un sustantivo femenino empiezan por una vocal, se utiliza mo para femenino singular y ton para indicar si la cosa o la persona o el animal pertenece a ti o a él o a ella. Cuando dice mo, es una cosa que me pertenece.
Cuando dice ton es una cosa o una persona o un animal que pertenece a ti. Y cuando dices son, es como una cosa que pertenece a ella, a él. Entonces, pero es femenino. Cuando dice mon ami es femenino singular. Porque elegimos mon. Porque amiga se empiezan por una vocal y no podemos elegir ma. Podemos usar ma cuando el sustantivo empieza por una consonante o una H muda. Seguimos. Aquí tenemos ton école. Ton école. École se traduce en español por escuela. Y sabemos que escuela es femenino. ¿Verdad? Y tenemos que elegir el adjetivo ton. Y yo sé que hay muchos alumnos que me van a preguntar, profe, ¿por qué dice ton? Y école en francés tú dices que école es francés. ¿Y por qué se usa ton? Y no ta. Entonces, no podemos usar ta porque école o escuela en español empieza por una vocal. Y cuando un sustantivo se empieza por una vocal, no podemos usar los adjetivos masculinos singular que empiezan, perdón, no podemos usar los adjetivos posesivos femeninos singular para evitar la repetición de dos vocales. Ton école es como tu escuela, pero es femenino singular. Y hay que evitar de elegir el adjetivo posesivo ta. A pesar que el sustantivo es femenino singular, ustedes no pueden elegir el adjetivo posesivo ta. Aquí tenemos historia. Ustedes saben que historia es un sustantivo femenino. Hay muchos alumnos que van a decir, no, yo voy a elegir sa, profe. No. Ustedes no pueden elegir sa. ¿Por qué? Porque historia en francés empiezan por una H muda. La letra H no se pronuncia aquí en francés. Es una H muda. Entonces sería son histoire. Y cualquiera letra o sustantivo empieza por una H, no podemos usar, y si el sustantivo es femenino, no podemos usar el adjetivo posesivo ma o ta o sa. ¿Ok? Ahora tenemos un ejercicio. Vamos a ver si ustedes entienden el capítulo que yo acabo de explicar. Vamos a ver. Aquí dice ejercicio. En francés se dice exercice. Compléter avec l'adjectif possessif correct. Completar con el adjetivo posesivo correcto. Completar con el adjetivo posesivo correcto. Aquí tenemos se significa es. Tenemos espacio y tenemos père. Cuando dice père es padre en español. Père se traduce por padre en español. Y entre paréntesis tenemos el pronombre personal je. Je que es yo, se traduce por yo en español. Y yo voy a reflexionar que, ¿por qué tenemos el pronombre personal je entre paréntesis? Entonces sería intentar de hablar que yo voy a hablar de mi padre. Entonces, père es masculino plural, es masculino singular en francés. Y empieza por una consonante. No olviden que los adjetivos posesivos masculinos singular son mon, que es mi, ton, que es tú, son, que es su, notre, que es vuestro,
votre, que es vuestro, y leur, que es su. Aquí tenemos, es mi padre. ¿Qué vamos a elegir? ¿Un adjetivo posesivo masculino o un adjetivo posesivo femenino? Vamos a reflexionar. Es mi padre. Entonces sería en francés, c'est mon père. Mon, M-O-N. Mon père. ¿Por qué dice mon père? Porque père es masculino singular y entre paréntesis se refiere, ¿cómo se puede decir? Se refiere a mí. Cuando dice je, se refiere a mí. Aquí dice voilà, sœur. Sœur se traduce en español por hermana y entre paréntesis se dice tu. Cuando dice tu es como tu hermana. Tu hermana estamos hablando de tu hermana. Entonces, sœur empieza por una consonante. Vamos a elegir un adjetivo posesivo femenino singular. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos femeninos singular? Que es ma, para mí, ta, para ti, sa, para él o para ella. Dice notre para nuestra, votre para vuestra y leur para y su. Perdón. Ok. Vamos a completar. Dice aquí está tu hermana. Aquí está tu hermana. Entonces en francés dice voilà ta sœur. Ta sœur. Elegimos ta porque dice tu entre paréntesis el pronombre personal tu y se refiere a ti. Entonces sería ta. Voilà ta sœur. Aquí tenemos enfant. Enfant significa niños o niñas. Pero aquí no se refiere a como un grupo de niños. Puede ser masculino o femenino, puede ser. Y entre paréntesis se pone il sin S. Cuando se pone il, dice a él, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Son sus niños. Sus niños. Aquí es masculino, perdón. Aquí es masculino plural para refiere a él, sus niños. Entonces sería se. S-E-S. Se pronuncia en español. Y en el próximo curso yo voy a ayudarlos a aprender cómo se pronuncia los sustantivos en francés. Seguimos. Aquí dice voici, que significa aquí. Voici. Livre es libros. Dice nous. Nous es nosotros. Entonces sería, aquí tenemos livre, que es masculino singular. Cuando tenemos un sustantivo masculino singular, vamos a ver qué adjetivo posesivo que tenemos que elegir. Dice nous, se refiere a nosotros o nuestros. Dice voici nos livres. Voici nos livres. No se dice voici nos livres, pero voici nos livres. No, N-O-S. Se pronuncia en francés no. Y en español vamos a decir aquí están nuestros libros. Aquí están nuestros libros. Aquí están nuestros libros. Aquí dice où est. ¿Dónde está? Où est. ¿Dónde está? Profesor, que es profesor. Entre paréntesis tenemos el pronombre personal vous, que es vuestro o vosotros.
pero adjetivo posesivo es vuestro y el pronombre personal se traduce en español por vosotros. ¿Dónde está su profesor? Aquí tenemos profesor sin S. Cuando tenemos un sustantivo masculino singular sin S al final es masculino singular. Vamos a elegir, es un sustantivo que se empieza por una vocal. Vamos a elegir son. Son, que es masculino singular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está votre profesor? Perdón, vamos a elegir de preferencia votre. ¿Ok? Al lugar de son, vamos a elegir votre profesor. ¿Dónde está su profesor? Y en francés se traduce su por votre. Ils cherchent. Ellos buscan. Ellos buscan. Entre paréntesis tenemos el pronombre personal il con S al final. Cuando tenemos il con S al final, se traduce por ellos. Ellos buscan a sus amigos. Ellos buscan a sus amigos. Entonces aquí tenemos a mí con S al final. Entonces este sustantivo es masculino plural. ¿Qué adjetivo posesivo vamos a elegir? Los adjetivos posesivos masculino singular, masculino plural, perdón, son mais, te, c'est, nos, vos, leur. Entonces sería aquí. Il cherche ses amis. Ellos buscan a sus amigos. Ellos buscan a sus amigos. Il cherche ses amis. Ses amis, sus amigos. Número 7. El aime, dice, entre paréntesis, pronombre personal, él, sin S. Él, sin S, se traduce por ella en español. Aquí tenemos chat. Chat es gato, masculino, singular. Dice, ella gusta su gato. Ella se gusta. ¿Ok? Ella se gusta su gato. Aquí vamos a poner el adjetivo posesivo son. ¿Por qué elegimos son? Elegimos son porque ya aquí es masculino singular. No podemos decir sa. ¿Por qué? Aquí el sustantivo es masculino singular, no femenino singular. Si sería un sustantivo singular sería chat con doble T y E al final. Entonces se traduce por gata en español. Pero aquí dice chat sin doble T y E al final. Entonces chat es gato. Dice, ella se gusta su gato. Aquí dice, yo tomo o yo cojo estilo, que es, ¿cómo podemos decir eso? O pluma. Dice, je se traduce en español por yo. Primera persona singular. Entonces, yo cojo mi pluma. Pero estilo es sustantivo masculino singular, estilo. Podemos decir lapicero también. Lapicero. Y aquí vamos a ver estilo, pluma. Pero aquí pluma, podemos decir plume o plume o estilo. Son sinónimos. Cuando dice estilo, su sinónimo es pluma. Aquí vamos a ver, yo cojo mi pluma. Entonces sería, yo cojo, je prends, en francés, je prends mon stylo.
es masculino singular. Tu regardes film préféré. Tu regardes. Estás mirando o estás viendo de preferencia. Estás viendo tu película preferida. Estás viendo tu película preferida. Pero película en español es femenino, pero cuando se traduce en francés es masculino. Dice film. Film. Estás viendo tu película preferida. En francés se dice tu regardes ton film. Película se traduce en francés film. Entonces es masculino singular. Vamos a poner ton. ¿Por qué ton? Porque film es masculino singular. Espero que este curso ustedes van a apreciar y daré un like y comentar. Si necesitan también ayuda para refuerzo de tarea, inglés, francés, ustedes pueden escribirme en el chat. Gracias por mirando mi video y espero que vamos a vernos en otro video. Gracias.